chicos. Hola. 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 ¿Dónde estaban? No entiendo. Estábamos acá, pero no sé. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cuántos van? 16. A ver, falta alguien más. ¿Alguien que no va a venir? Sí, dos compañeras nuestras. Del grupo 2. No, del grupo 1. ¿Cuántos son en total ustedes? 13. Serían 11. ¿Y Mica, cuántos son ustedes? No me acuerdo, 12 somos, o 11 también. O sea que serían 20. Creo que somos 11. Sí, creo que somos 11. A ver, Zaina. Bueno, faltan 2. Vemos. Chicos, a la noche les mando los grupos para el práctico del lunes. Esta vez el doctor... ¿Todos los que están acá están haciendo práctico o hay gente que empieza el lunes que viene? Hay algunos que empezamos el lunes. Ok. Sí. Entonces, yo les voy a mandar los distintos grupos. Un grupo va a ir a la sala 2 y va a tocar el timbre porque el doctor Romano se toma licencia, pero ya dejó todo armado para que ustedes se contacten con los ayudantes. El grupo que les toque a la doctora Ochipinti, que después yo se lo voy a anotar, van a ir a la sala 2. Delante de la sala 2 tocan el portero eléctrico y preguntan por la doctora Ochipinti, digan que son los alumnos de la UBA, ¿sí? No sé si saldrá ella o los harán pienso que saldrá ella, y si ella no sale, entra uno a la sala, no entren todos, ¿sí? Para que la doctora después sepa que están ustedes, los va a buscar y todo. Esos son los que están con la doctora Ochipinti. El resto va a estar con el doctor Copani, que está en la sala 4. La sala 4 está justo del otro lado del pasillo. La sala 2 del pasillo de clínica médica sería la que linda con la calle La Fuente, con la calle que está atrás del hospital. Y los que van a ir con el doctor Copani se van a ubicar del lado que daría a Varela, sobre el pasillo. Pero como no puede haber un grupo muy grande, un grupito va a quedar delante de la sala 4 y el otro grupito se va a quedar en el medio del pasillo. Entonces, cuando venga el doctor Copani, los que están delante de la puertita de la sala 4 les avisa al doctor Copani que el otro grupo también está esperando en el medio del pasillo. ¿Se entendió? Sí. Ok, o sea, primero para que no estén los 17 juntos. Por eso yo les digo, abrácense en Varela. Cuando llegan al hospital, manténganse separados y traten de mantener estos 3 grupos, por lo menos en el primer día antes de entrar a la sala, porque una vez que el doctor Copani los pueda distribuir a los que no están con la doctora Ochipinti, ya ustedes después se van a manejar distinto, pero el primer día esos van a ser los lugares de reunión. Un grupito con la doctora Ochipinti, el otro grupito con el doctor Copani y el otro grupito se queda en el medio para que el doctor Copani les diga dónde van a ir. ¿Está? Perfecto, Doc. ¿Y a qué hora? ¿A las 9 de la mañana? ¿8? 9:30. Perfecto. Listo. ¿Está? Igual después con el mail vamos a saber quiénes van con quiénes. Claro, yo les paso el mail y entonces les pongo fulano me con la doctora Ochipinti, con el doctor Copani y les pongo los lugares de encuentro, ¿sí? Dale, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ya no creo que venga nadie más. Vamos a lo nuestro. Bien, ¿leyeron la historia? ¿Cómo? Ok, ¿que no puede entrar o que no va a venir? Ok. Ok.
Bueno, ¿pudieron leer la historia, el caso clínico? Sí, sí. Bien, entonces lo leo yo. Una paciente de 25 años consulta por tumefacción y dolor en las pequeñas articulaciones de ambas manos, muñecas y rodillas. Presenta además dolor en ambos codos y rigidez matinal mayor de 1 hora que cede parcialmente con antiinflamatorios no esteroides, diclofenac 50 miligramos, 2 veces por día. Refiere sensación de ojo seco y sequedad bucal del mismo tiempo de evolución. Como antecedentes tiene un familiar de primer grado con diagnóstico de artritis reumatoide. Al examen físico presenta tumefacción de las articulaciones metacarpofalángicas, primera, segunda y tercera, la interfalángica proximal, primera, segunda y tercera, y carpos en forma bilateral. Presenta dolor a la flexo-extensión de ambas muñecas con puño incompleto bilateral. Se palpan ambos codos dolorosos, sin limitación funcional. En las rodillas no se evidencia signo de choque, aunque refiere dolor sin limitación con la maniobra de extensión, también simétrico. Que bueno, a ver, ya sabemos el tema, digamos que la paciente podría tener una artritis reumatoidea, pero ¿cuáles serían los factores o los datos que ustedes subrayan como para hacer el diagnóstico de artritis en esta paciente? La rigidez matinal mayor de 1 hora. Familiar de primer grado. Y las pequeñas Lateral. articulaciones también, las interfalángicas, que también tiene como que le cuesta para hacer movimientos. Y otra cosa que me llamó la atención de este caso fue la sequedad de los ojos y de la mucosa, que puede estar asociada a la enfermedad de Sjögren, ¿no? Que también es muy común en artritis reumatoide, puede estar asociado. Sí. También la afectación bilateral Eso, sí. de las articulaciones. Ok. ¿Qué otra cosa? Que tiene Familiar de primer poliartralgia. grado. ¿Cómo? Que tiene poliartralgias. ¿Qué otra cosa más? Familiar de primer grado, había dicho. Perfecto. Sí, historia familiar. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Que se dé parcialmente con antiinflamatorios. No. La tumefacción y dolor de las articulaciones. No, lo que tiene el carpo, había dicho del carpo. No escuché bien, pero dijo que tenía como problema en el carpo. ¿Qué otra cosa más? Que ya estaba empezando a tener dolores a nivel de los codos, pero sin limitaciones todavía. A mí me llama la atención, por lo menos. ¿Y por qué te llama la atención eso? Porque siento como que la patología va de forma ascendente también. Y además porque ya empieza a afectar articulaciones más grandes. Claro. ¿Y qué otra cosa más le hablaría a favor de una artritis reumatoidea? Que es una paciente femenina de 25 años. Ahí está. O sea, eso también tómenlo en cuenta, ¿no? Bien, y díganme, bueno, sabemos que tiene una artritis reumatoidea, pero ¿qué cosas, qué diagnósticos diferenciales tendrían o en qué otras cosas pensarían? Si no fuera una artritis reumatoidea, porque por todo lo que tiene, por todo lo que dijeron, da para una artritis reumatoidea. ¿Qué cosas darían para otras colágeno que ya no tiene? Colágeno no. ¿Qué otras cosas daría que ya no tiene para pensar en otras patologías reumáticas? ¿Cómo descartan? ¿O qué otros procesos podrían dar dolor articular? El lupus, podemos hacer diagnóstico diferencial con lupus. Tal cual. Y bueno, ¿y qué cosas tendría que tener para pensar en un lupus? Tal vez tendría que tener manifestaciones más cutáneas, como alas de mariposa, en cara. Alteraciones renales.
Exactamente, alteraciones renales. Claro, otro tipo de alteración. Que mucho todavía no sabemos porque no vimos, pero bueno, uno podría orientarse en eso. ¿Qué otra cosa, o qué otra cosa pensarían? ¿Qué otras artropatías tendrían que pensar? Y el O de- Una reumático. artrosis, con una artrosis. por una Artrosis artrosis. juvenil. ¿Por qué no sería artrosis? Porque es bilateral. Es más que bilateral, es simétrica. ¿No? Porque bilateral es de los, pero de las mismas articulaciones, digo, ¿no? Bien, ¿y qué otros procesos de artrosis se les ocurriría? Si fueran Doña Rosa, ¿qué pensarían? Si no son estudiantes de medicina, ¿no? ¿Qué dice Doña Rosa, que sabe de todo? Osteoporosis. Bueno, ¿y por qué no pensarías en una osteoporosis? ¿Qué da la osteoporosis? Fracturas. Fragilidad. Fragilidad. Claro, fragilidad en los huesos. Pero propensos a sobre fracturas. todo, Sobre todo en cadera. Antes de la fractura, ¿qué les va a dar? Si el hueso está débil, ¿qué sintomatología van a tener? ¿Dolor? Dolor, y no van a tener tanto proceso inflamatorio. ¿Y qué otra cosa más tienen que descartar en una chica joven? ¿Alguna infección? Tal cual, alguna infección. ¿Qué tipo de infección? Y esto está relacionado con Epstein-Barr. Por ahí. Los virales, sobre todo, ¿no? Vieron que es muy frecuente que después de un proceso viral quede alguna patología articular, sobre todo en los chicos más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, eso también tenemos que preguntar. Después hay otro tipo de artropatías que son las seronegativas. ¿Tienen idea de eso? No, la verdad que no. ¿No leyeron artropatías seronegativas? Bien, entonces, si ustedes saben que esta paciente o pensaron que podía ser una artritis reumatoidea, de acuerdo al cuadro clínico, ¿qué le solicitarían? ¿Le solicitarían algún estudio o ya tienen el diagnóstico? Y primero tenemos que hacer una anamnesis y una inspección física, un examen físico. Y después Bien, el examen físico lo tenés porque ahí te detalla lo que encontraron en el examen físico, ¿está? Y de la historia clínica no encontraron más datos más de lo que te colocaron ahí en la historia. ¿Qué estudios le solicitarían? ¿Y para qué? Primero, laboratorio, tendréis que sacar los antígenos para ir descartando Epstein-Barr, lupus. O sea, eso te va a permitir. Mira, vamos a pedir un laboratorio, perfecto. Lo primero que es la rutina. Claro. ¿Cuál es la rutina? Recuento de glóbulos rojos, El hemoglobina. recuento de glóbulos rojos, ¿te va a servir para algo en este paciente? No. No. Ah, y en un laboratorio leucocitario, leucocitario puede llegar a servir. ¿Por qué? Y sospechando de alguna infección en curso, digamos, como un diagnóstico diferencial, tal vez. Por ejemplo, perfecto. Eso con respecto al hemograma. ¿Qué otra cosa más vamos a pedir? Y también podemos pedir la proteína C y la eritrosedimentación. Primero la rutina básica, después del hemograma. ¿Qué le pedimos? Ionograma. Ionograma. Ácido úrico, se podría pedir. Urea, creatinina. A ver, Eritro, PCR. Primero piensen en lo básico. ¿Qué es lo básico? Hemograma. ¿Qué otra cosa? Eritro. Eritro. ¿Qué más? PCR. Y después, Urea y creatinina. urea, creatinina. Bien. ¿Qué otra cosa más le van a pedir? Alguien dijo ionograma, que puede ser básico. Básico, bien. Perfecto. Eso es lo básico. Y después empiezan a pedir lo más específico. ¿Está? Porque tengo que ver lo básico aunque piensen en artritis reumatoidea. Bien. ¿Y qué sería específico?
Los anticuerpos, ¿Qué anticuerpos? el factor reumatoide y el de péptidos citrulinados. Ok, eso sería específico, perfecto. De laboratorio. ¿Qué más van a pedir de laboratorio? Yo había dicho ácido úrico, ¿Para qué el ácido úrico? porque si hay un aumento de ácido úrico se puede depositar también en lo que son las articulaciones y generar algún dolor. Pueden generar Está dolor. bien, o sea, vos querés pedir ácido úrico para descartar una artrosis por cristales, por ejemplo. Y Sí. está muy bien, y está muy bien. Bien, pero chicos, aparte de sangre, ¿qué otra cosa van a pedir en el laboratorio básico? Orina. ¿Qué orina? Glucosa. Y orina, sedimento de orina, ver si hay leucocitos, o sea, lo básico. Rocío, ¿cómo pedís la rutina? ¿Cómo pedís en la rutina la orina? ¿Cómo la pones? No sé, Orina completa. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la orina completa y otra cosa es un sedimento. Te van a dar dos informaciones distintas. Vos lo que vas a pedir al principio va a ser una orina completa para esta rutina que querés. Porque en la orina completa va a aparecer el examen físico, ¿sí? Te va a decir qué pH tiene, qué color es la orina, qué densidad tiene, y va a aparecer el químico y te va a decir si tiene proteínas, si tiene glucosa, si tiene ácidos biliares, ¿está? Si vos pedís un sedimento, te va a hablar más que nada de la celularidad. Entonces te va a decir cuántos leucocitos, cuántos hematíes, si se observan gérmenes, mientras que la orina completa lo que te va a decir también si hay células, pero no las va a contar por ahí tanto, te va a decir si hay proteínas, o sea, te va a dar otra información. ¿Está? Bien. Alguien dijo glucosa. O sea, la glucosa va a formar parte de la rutina total, ¿no? No se olviden de pedir la glucosa. Bien. ¿Qué otra cosa más van a pedir de estudios en este paciente? Radiografías. ¿Una radiografía para qué? Para ver las articulaciones, se podría ver artrosis. Artrosis. O sea, si tenés artrosis. No, perdón, osteoporosis se ve. Si tenés osteoporosis, ¿qué otra La cosa? distancia que hay entre la falange, el espacio que hay entre las articulaciones también. Bien, vas a ver el espacio interfalángico. También podemos ver Podemos ver emociones. deformidades. ¿Cómo? Podemos ver deformidades que tenga el paciente si está avanzado. Sí, podemos Si hay ver. depósitos cálcicos también. También podemos ver eso. Bien. Bueno, y si me da, y si la paciente tiene, y si llego al diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿cuál sería el tratamiento que indicaría? Depende, el libro decía que dependía del paciente y si era una mujer, si pretendía quedar embarazada, como que el tratamiento era muy específico, te daba un montón de fármacos, pero en sí no sé cuál sería el procedimiento. No tiene cura y de lo que se trata es mantener como con analgésicos. O sea, no hay un tratamiento, un fármaco específico para la cura del artritis. Y también hay tratamiento no farmacológico, que cese el hábito tabáquico, que evite el sobrepeso, que haga reposo ante las recidivas, o sea, las crisis de dolor. Sí, pero el reposo creo que no tenía que ser siempre. O sea, no podía mantenerse en reposo constante porque era perjudicial, decía. Sí, yo también leí que había que aconsejarle que haga actividad física al paciente. Que primero cambie el estilo de vida, explicarle todo lo de la enfermedad y también podíamos tener un tratamiento farmacológico. Le podemos dar antiinflamatorios. Se pueden dar glucocorticoides. Perfecto. Fármacos antirreumatoideos. Muy bien. Bueno, entonces les voy a hacer un resumencito y después vemos cómo seguimos.
Bueno, como ustedes decían, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica, es decir, que no solamente me va a afectar articulaciones, sino que me puede afectar órganos, crónica. Como decía alguno, es una enfermedad que no tiene cura, o sea, no es que yo le doy una medicación y se acabó la artritis reumatoidea, que tiene una prevalencia de un 2% en la población general, que si bien se sabe que tiene un origen multifactorial, se desconoce en realidad el momento, la forma, se fueron viendo cosas nuevas, pero todavía no se conoce demasiado de cómo empieza este proceso, ¿no? Pero lo que sí se sabe o lo que sí se ve y lo que sí se trata de transmitir es que una vez que uno tiene el diagnóstico de artritis reumatoidea, el objetivo del tratamiento en estos pacientes, primero es tratar de parar la actividad de la enfermedad, ¿sí? O sea, tengo que parar el proceso inflamatorio. Ese es el objetivo de mi tratamiento. Parando el proceso inflamatorio, voy a tratar a su vez de calmar el dolor, ¿sí? Que es a veces muy incapacitante, es muy limitante. Y parando el proceso inflamatorio, trato de esa manera de evitar la progresión del daño articular. Por eso es importante parar el proceso inflamatorio. Ese es el objetivo que yo tengo que pensar cuando tengo un paciente con diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿sí? O sea, siempre como alguien dijo, el tratamiento también va a ser pensado con el paciente, porque no es un tratamiento fácil, porque no son medicamentos, una aspirinita iba a decir, pero la aspirinita también tiene problemas. No son medicamentos light, son medicamentos que siempre tienen efectos adversos y como alguien dijo, de acuerdo a la edad de la paciente, si es una paciente en edad fértil, seguramente la medicación que yo le dé, si queda embarazada va a ser un problema. Entonces, si bien no hay una medicación, sino que tengo quizás algún abanico de medicaciones, pero todas tienen sus efectos adversos, porque son drogas, a ver, por ahí hablo como doña Rosa, pero para que me entiendan, son drogas muy fuertes, porque si bien antes se empezaba con un AINE, hoy en día no se empieza con un AINE, porque el AINE no me permite parar el proceso inflamatorio. ¿Está? Entonces, el AINE lo puedo usar como parte del tratamiento, pero no me para el proceso inflamatorio, no me para la cascada autoinmune que tienen estos pacientes. Como son AINE antiinflamatorios, ustedes dicen, bueno, pero debe tener algún efecto antiinflamatorio. Sí, pero no ataca donde se encuentra el problema, ¿sí? Entonces, para mí artritis reumatoidea es parar proceso inflamatorio. Bien. Pero bueno, la artritis reumatoidea ataca las articulaciones diartrodiales. Por lo tanto, son las articulaciones o son las superficies que están cubiertas por tejido sinovial. El tejido sinovial no solamente está sobre la superficie articular a nivel del cartílago, sino que también está sobre vainas tendinosas, sobre bursas y sobre cápsulas. Chicos, ustedes ven la pantalla, ¿no? Que comparto. Sí, se ve. Sí, se ve bien. ¿Necesitan más grande? Si se puede poner como presentación, sí. Ahí va. Porque las imágenes no se ven tanto. Ahí va. A ver si la puedo poner. Ah, no es esto acá. Ahí va. Ahí, ahora sí. Está mejor, bueno. Bien, normalmente, que sería este cuadrito, este tejido sinovial está formado por dos tipos de células. Estos que tienen puntitos son las células tipo A y son macrófagos. Y estas que no tienen puntitos son las células tipo B y son los que intervienen en la síntesis de ácido hialurónico. Este nivel se denomina capa íntima
y en lo que está por debajo se denomina capa subintimal, formado por vénulas, capilares y arteriolas. Queda como medio vacío la subíntima. Lo que pasa ante un proceso reumático de la artritis reumatoidea es que se produce una proliferación de macrófagos. Estos macrófagos empiezan a proliferar y junto con la proliferación de linfocitos a nivel de la capa subíntima, comienzan a generar la síntesis de citoquinas proinflamatorias que serían la responsable de toda la cascada. ¿Qué es lo que va a generar el comienzo de esta cascada? No se sabe. Y tenemos un problema. Me voy a parar a este nivel, ¿sí? En lo que se llama enfermedad temprana, a este nivel. Entonces, hay un momento que se dice que hay como factores ambientales que intervienen, que no se saben cuáles son, porque puede ser el tabaco, puede ser algún virus, puede ser algo alimenticio incluso, porque se habla de pacientes que ingieren mucho café, supongamos, o pacientes con déficit de vitamina D, por ejemplo. Y entonces, ante estos pacientes con una base genética que los predispone, que está en relación con el antígeno HLDA, entonces comienzan a generarse algunos trastornos, como es algo que habían dicho ustedes, que es la citrulinización de las proteínas. Y con esta citrulinización de las proteínas, se genera una base inmunológica con generación de anticuerpos, que son los anticuerpos anticitrulina, y que son los responsables de comenzar con el daño articular. Ahora, y hablo de esta parte, de la fase temprana, donde los macrocitos, los linfocitos generan toda esta cascada inmunológica. Esta cascada inmunológica con la formación de los anticuerpos y la generación de las citoquinas es asintomática. El paciente tiene anticuerpos anticitrulina que van a generar toda esta cascada, que van a comenzar con la resorción ósea, que van a empezar con la degradación del cartílago. En una primera etapa, todo esto es asintomático. ¿Asintomático de cuánto tiempo? Y unos años antes de comenzar con la sintomatología. ¿Qué sintomatología? Y esa rigidez y ese edema en las articulaciones, ¿sí? Es los procesos inflamatorios del comienzo no hablo ya después de la destrucción ósea. Entonces, desde que comienzan los anticuerpos hasta que aparece la reacción inflamatoria, pasa un montón de tiempo que no podemos registrar. Es una etapa asintomática y esa se llama fase temprana. Cuando el paciente tiene síntoma, ya hablamos en una fase tardía, porque hubo un montón de tiempo que estos anticuerpos y que las citoquinas estuvieron circulando y estuvieron generando este tejido inflamatorio, que después de mucho tiempo empieza a dar señales. Esta es la fase tardía. Entonces, ¿qué se dice en estos pacientes? Apenas tengamos el diagnóstico, se comienza con tratamiento agresivo. Por eso se comienza con estas drogas modificadoras de la enfermedad en el momento del diagnóstico, porque se considera que ya la etapa viene haciendo efecto desde hace tiempo y tenemos que cortarla, tenemos que tratar de cortar este proceso inflamatorio. Por eso no comenzamos con un AINE y empezamos con una droga modificadora de la enfermedad, como puede ser el metotrexate, que es la droga madre, digamos, como la droga primera, de primera elección, el metotrexate. Pero es por eso que ha cambiado este paradigma en el tratamiento, porque antes sí se empezaba con AINE. Entonces, si ustedes leen en el libro y el libro les dice el tratamiento es con AINE, ese ya es un concepto viejo. Ahora no comenzamos con AINE, comenzamos con drogas modificadoras de la enfermedad. ¿Por qué?
porque en el momento del diagnóstico de estos pacientes ya viene pasando un montón de cosas en ese organismo. Y entonces es por eso que había una serie de criterios diagnósticos en el año 87 que hablaban que cuando uno hacía diagnóstico de artritis reumatoidea, tenía que tener uno o más factores con respecto a estos datos. Tener una rigidez matinal por lo menos de 1 hora. El paciente se tenía que levantar y tener todos los dedos duros por el edema que tenía. Pero esto ya es tardío. Si yo hago diagnóstico si un paciente viene con esta sintomatología, ya estamos en la etapa tardía de la enfermedad y lo ideal siempre es encontrar en una etapa temprana de la enfermedad. ¿Y cuando hablamos de etapa temprana? Y etapa temprana por lo menos es dentro de los 3 meses de inicio de la sintomatología, pero ya sabemos que cuando empieza la sintomatología igual estamos tarde, ¿sí? Y hablamos de enfermedad tardía cuando el paciente tiene más de 1 año de sintomatología y por ahí, bueno, como le dolía y después le pasaba y se tomaba la aspirina o se tomaba el diclofenac y le pasaba, por ahí no consultó el paciente. Por eso tarda tanto tiempo en consultar. Por eso puede venir después de 1 año de sintomatología. Pero todo lo que nos decía la Asociación Americana de Reumatología en el 87 ya no se usa. Entonces no vamos a utilizar esto para hacer criterio diagnóstico de enfermedad, porque si el paciente tiene cambios radiológicos ya llegamos tarde. Justamente tengo que evitar que el paciente tenga cambios radiológicos, pero cuando ya los veo es porque ya la enfermedad está avanzada. ¿Queda claro esto? Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? En casos, por ejemplo, de que haya niveles genéticos, o sea, líneas de primer grado, o sea, ¿se puede pedir a esas hijas, sobre todo si son mujeres, que se hagan por ahí un control anual, como por ahí para encontrarlo antes? Mira, no está diseñado que se hagan estudios de rutina en pacientes con antecedentes de familiares en primer grado. No está, pero bueno, a ver, total, es una serología. Yo pienso que no pasaría nada. Lo que pasa es que tengas, todavía tampoco está diseñado que si vos tenés un anticuerpo anticitrulina positivo y asintomática, ¿qué tratamiento hacemos? ¿Sí? Entonces no está todavía diseñado ese seguimiento. Todavía no. ¿El 90% no se da esporádicamente? O sea, que no tenés relación familiar. Pues claro, tal cual. Y tampoco te dice que aunque tengas, si tu mamá tiene artritis, no hay un porcentaje que diga vos lo vas a tener. O sea, uno tiene mayor predisposición, pero tampoco significa que todos los hijos lo van a tener, ¿no? Pero bueno, por lo menos el saber que hay un antecedente, lo único que te sirve es para estar alerta siempre, porque por ahí tampoco tenés no comienza con un cuadro agudo típico y comienza en una forma solapada, pero todavía no está diseñado esto de que, bueno, vamos a hacer un seguimiento con anticuerpos y si da positivo hacemos un tratamiento con metotrexate. La verdad que no, me parece que no va, ¿no? No, porque todavía tampoco habría inflamación, ¿o no? Tal cual, tal cual. O sea, el metotrexate no es que te va a prevenir la inflamación, o sea, no. Ahora, si después juntas algunas otras cosas, y bueno, se verá, pero no está todavía diseñado el seguimiento en esos pacientes, no. Entonces el diagnóstico siempre se da bajo una sospecha clínica, digamos, ya tardía. Siempre, siempre. Bueno, déjenme terminar a ver después con qué ideas se quedan, ¿no? Por ahí no se quedan con ninguna idea y son más las dudas que otra cosa, pero bueno, está bueno la duda también, porque, como ya les digo, todo esto fue cambiando y durante mucho tiempo se utilizó el criterio diagnóstico de antes, ¿no? De la rigidez, de los cambios de los nódulos, del factor reumatoideo, pero bueno, con el correr del tiempo van apareciendo cosas nuevas que hacen que, bueno, hay que ir modificando algunas cosas, ¿sí? Pero tampoco
son cosas que, las cosas que van apareciendo son cosas que dicen, bueno, hasta ahora estamos viendo esto, pero tampoco nos vamos a quedar con esto, porque va a seguir cambiando seguramente. Entonces, lo que ahora, ¿cómo clasifican ahora la artritis reumatoidea? Es en base a el momento de aparición de la sintomatología, pero bueno, como yo les digo, en general aparece, o cuando uno consulta ya es un poquitín tarde, porque claro, ya consulta porque ya las manos se me hinchan y las puedo mover, también se me hinchan las rodillas, no puedo caminar porque tengo los pies comprometidos, ¿no? Bueno, salvo como me decía alguna de ustedes, si uno tiene un familiar que sabe que tiene la enfermedad, va a saber que ante el mínimo síntoma va a ir a consultar, pero bueno. Hablamos de artritis reumatoidea temprana. Entonces, temprana es antes que cumpla el año. Muy temprana es dentro de los 3 meses de inicio. Y tardía es después del año. Después del año de inicio de la sintomatología. ¿Está? Esa sería la clasificación. Y entonces, ellos ahora lo que van a tener en cuenta es qué tipo de articulaciones tiene afectada y cuántas articulaciones tiene afectada. Y de acuerdo al tipo y a la cantidad de articulaciones, le van dando un puntaje. Por ejemplo, si tiene una articulación mediana o una articulación grande comprometida, eso tiene 0 puntos, no vale nada. Pero si tiene más de 10 articulaciones y por lo menos una articulación pequeña, eso vale 5 puntos, ¿sí? Aparte vamos a tener en cuenta el factor reumatoideo, los anticuerpos anticitrulinados, la PCR y la eritro. Por lo tanto, cuando yo solicite los estudios de laboratorio, justamente para poder hacer esta puntuación, voy a necesitar los anticuerpos anticitrulina, la PCR, la eritro y el factor reumatoideo, porque antes lo único que teníamos era el factor reumatoideo, ¿sí? Pero ahora tenemos estas dos, y de acuerdo a los valores que tengamos, es el puntaje que nosotros le asignamos. Y teniendo en cuenta la duración de la sintomatología, si es menos de 6 semanas o es más de 6 semanas, tiene un puntaje. ¿Cuál va a ser el valor de corte para decir este paciente tiene mayores posibilidades de tener artritis? Si el puntaje es mayor a 6 puntos. Un paciente que tenga más de 6, de acuerdo a todos estos valores, entonces ese paciente tiene mayores posibilidades de tener una artritis reumatoidea. Así que lo que es criterio diagnóstico sería esta nueva clasificación. Esta clasificación creo que corresponde a la Asociación Europea y es del año 2010. Por lo tanto, la primera que yo les mostré, donde habla de la rigidez y de las lesiones radiológicas y de los nódulos, no corre más. Esa es del año 87. Así que si eso lo leen en el libro, eso es viejo. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué manifestaciones, cómo comienza este paciente con la sintomatología? Nosotros habíamos dicho que en un principio, si bien hay toda una respuesta inmunológica, esa parte es asintomática y lleva un tiempito, o sea, porque la presencia de la sinovitis, que es lo que va a aparecer en la primera etapa, va a coincidir con la presencia de anticuerpos y puede aparecer también un edema que puede ser asintomático, pero puede verse a través de la resonancia o puede verse a través de una ecografía articular. Entonces, bueno, pero lo mismo, tampoco le voy a pedir una resonancia a todos los pacientes. ¿Una resonancia de qué? De todo el cuerpo para ver cuál es la articulación comprometida si está sintomático. O sea, no tiene sentido, ¿no? Pedir una ecografía de todo el cuerpo, no tiene sentido eso. Pero bueno, puede comenzar con manifestaciones generales, esas sistémicas, inespecíficas, inflamatorias, de malestar general, de fiebre, de pérdida de peso puede tener el paciente,
de artralgias y pueden comenzar no en forma simétrica, pueden comenzar en forma asimétrica. Entonces, al principio ustedes no van a pensar en artritis reumatoidea. Y esa asimetría en el correr de los días o en el correr de semanas puede hacerse simétrica, pero va a tardar un ratito, va a tardar un poquito, no lo vamos a ver así desde el primer día. Incluso puede empezar como una forma monoarticular, es decir, le duele solamente una articulación, le duele un dedo, le duele un codo. La verdad, ¿quién va a pensar en una artritis reumatoidea porque le duela un codo aunque tenga 25 años? A ver, y aunque tenga un familiar de primer grado, le duele un codo, pero también le puede doler porque, bueno, qué sé yo, tiene una inflamación posviral o tuvo un golpe. A ver, no siempre lo vamos a relacionar con la artritis reumatoidea. O sea, primero vamos a tener que hacer una serie de exámenes complementarios, descartar otras cosas, ¿no? Bien, ¿cuáles serían las articulaciones más comprometidas? Bueno, las articulaciones que con mayor frecuencia se comprometen son la de las manos y son las de las muñecas. Fíjense, entre un 90 a un 80% a nivel de la articulación metacarpofalángica y un 80% a nivel de la muñeca. Y la de los pies también. Y a veces comienza por los pies y después ataca las muñecas o las manos, ¿sí? Y lo mismo a nivel de los pies, a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas en un 90% y un 80% a nivel de los tobillos, ¿sí? Es decir, toma articulaciones pequeñas o medianas, porque fíjense, a nivel de cadera afectan un 50%, lo mismo que a nivel del hombro, por ahí un 60%, un poco menos, ¿sí? También puede tener compromiso a nivel cervical, ¿sí? Ahí vamos a tener algún tipo de complejidad que después vamos a ver. Pero lo que uno ve habitualmente es el comportamiento inflamatorio a nivel de manos o a nivel de pies o manos y pies, o que comiencen los pies y luego continúen las manos, que si bien no es lo más frecuente, porque siempre lo más frecuente es a nivel de manos. Con respecto a la característica, ustedes lo que van a buscar es la característica inflamatoria del dolor, del calor, del edema. El rubor a veces no es lo más frecuente, pero sí el dolor, el edema y el calor. Y es algo que le produce aparte impotencia funcional. El paciente no puede mover las manos del dolor que tiene. Y esa rigidez matinal, esa rigidez, es el edema que presenta la articulación, y con el correr del tiempo, si bien dura una hora cuando se levanta y comienza a moverse, el mismo movimiento es que facilita la reabsorción del edema y después por eso le va desapareciendo. Y puede ser que por eso tampoco consulte el paciente, porque se levanta más o menos dolorido, pero después como que todo se le va, ¿sí? Eso es una de las características que, bueno, antes uno preguntaba. Y esto de cuando uno diagnostica artritis reumatoidea, lo que tiene que tratar de pensar es de frenar el proceso inmune, es porque de continuar el proceso inmune y de continuar el daño articular, todo esto comienza a degenerarse, continúa la evolución y el paciente comienza con deformaciones y con cierta discapacidad en las articulaciones que toman. Y cuando nosotros hablamos de las manos, lo que uno veía hace muchos años, cuando el paciente por ahí no tenía diagnóstico, cuando continuaba con su evolución, cuando uno recurría a la medicación que tenía, que no es la medicación que ahora uno tiene en cuenta, y entonces ahí las deformidades eran mucho más evidentes, y entonces uno veía estas deformidades que no podían retroceder, que son los dedos en cuello de cisne, ¿sí? O los dedos en boutonniere, y todo esto genera discapacidad, ¿sí? Porque aunque este paciente, aunque
aunque lo ponga en rehabilitación, esta deformación yo no la puedo volver atrás. Y eso es lo que uno trata cuando uno diagnostica a un paciente con artritis, tratar de evitar la deformación, tratar de evitar la destrucción de la articulación, tratar de que el paciente pueda continuar con cierta capacidad, con una calidad de vida, y más si esta enfermedad es más frecuente en personas jóvenes, porque aparece con mayor frecuencia entre la tercera y la cuarta década de la vida, si bien hay formas más que aparecen en adultos más jóvenes, tipo 18 años, ¿no? Como la artritis juvenil, como también aparece en una forma en gerontes después de los 60 años, ¿sí? Pero bueno, estos pacientes entre 30 y 40 años, si no reciben el tratamiento adecuado, pueden terminar con estas deformaciones. Y eso es lo que uno tiene que evitar. ¿Está? A eso es donde vamos, donde queremos dirigir el tratamiento. Y esto era lo que uno a veces veía comúnmente, las subluxaciones, ¿sí? Esta es lo que se llamaba mano en ráfaga. Entonces, por la destrucción de las superficies articulares, se producía la subluxación entre las falanges y el metacarpo y quedaban este tipo de deformidades que lleva a la discapacidad. No entiendo algo. Cuando se refiere a simétrica, ¿es que la misma articulación del lado derecho y el izquierdo sería igual? ¿A eso se refiere? Ah, ok. Eso es simétrica, derecho e izquierdo. Bien. O sea, el mismo nivel de la articulación, ¿sí? Gracias. La presencia de nódulos también es un efecto tardío y antes estaba como criterio diagnóstico y ahora no lo ponemos como criterio diagnóstico la presencia de los nódulos. Los nódulos aparecían sobre superficies presoras, por eso acá es frecuente en la zona del antebrazo, ¿no? Bueno, o sea, que el hecho de los pies, un paciente con los pies deformes, la verdad es un paciente que le va a costar deambular, así que también va a tener cierta discapacidad de estos pacientes, tanto manos como pies, la verdad que la discapacidad es terrible en cualquiera de las dos ubicaciones. Nosotros decimos que es una enfermedad sistémica, por lo tanto, no solo va a tomar las articulaciones diartrodiales, sino que con el correr de la evolución de la enfermedad también puede ubicarse en algunos órganos. Dijimos que podían aparecer nódulos y estos nódulos sobre todo en zonas de presión. El paciente puede presentar linfadenopatías que van a ser superficiales, que ustedes van a poder palpar en cualquier parte, pueden ser axilares, pueden ser inguinales, pueden ser epitrocleares, son adenopatías indoloras, son superficiales, no adheridas a planos profundos. El paciente puede presentar esplenomegalia y hay un síndrome que se asocia a artritis reumatoidea, donde el paciente, aparte de tener esplenomegalia, también tiene una leucopenia, tiene úlcera en miembros inferiores y anticuerpos antinucleares, y todo eso constituye el síndrome de Felty. ¿Sí? La presencia de artritis reumatoidea más esplenomegalia, leucopenia y úlceras y anticuerpos, eso es el síndrome de Felty. Un chisme. Alteraciones hepáticas. El paciente con artritis puede tener elevación de las transaminasas. La elevación de las transaminasas va a ser algo inespecífico porque puede estar en relación con los procesos inflamatorios que tiene este paciente o puede estar en relación también con la medicación que toma este paciente para tratar la artritis reumatoidea. Las lesiones en el pulmón también pueden ser variadas. El paciente puede presentar un derrame pleural asintomático. Obviamente que todo esto forma parte de la evolución, ¿no es cierto? No es que el paciente debuta y tiene linfadenopatías. Habitualmente estas manifestaciones extraarticulares forman parte de la evolución progresiva de la enfermedad y seguramente en un paciente con un
pobre tratamiento o que no está actuado a término, pero cada vez estas manifestaciones se van viendo mucho más alejadas. No necesariamente las tiene que tener todas, por ahí nunca tuvo ninguna manifestación extraarticular, pero bueno, a veces pueden presentarse. El derrame pulmonar es una cosa frecuente, es un derrame de tipo trasudado, es un derrame que puede pasar de forma asintomática y ser hallazgo a través de los análisis de rutina. Es un trasudado que puede tener factor reumatoideo en el líquido. A nivel de pulmón también pueden presentar nódulos estos pacientes y nódulos de distinto tamaño, desde 1 hasta 6 centímetros, y estos nódulos también pueden cavitarse, así que si yo tengo un nódulo cavitado voy a tener que hacer diagnósticos diferenciales de cavitaciones nodulares, tipo abscesos, tipo cavernas, ¿sí? Así que fíjense después los estudios que ustedes tendrían que pedir para hacer los diagnósticos diferenciales. Hay un síndrome que es el síndrome de Kaplan, donde son pacientes que presentan artritis reumatoidea con nódulos periféricos más neumoconiosis. Es poco frecuente, pero bueno, antes se describía, por ahí antes aparecía con mayor frecuencia. El paciente con artritis reumatoidea a nivel pulmonar también puede hacer procesos de fibrosis intersticial. Y también dentro de las neumonitis intersticiales pueden presentar bronquiolitis obliterante, que dentro de las neumonitis son de, como mal pronóstico, porque a veces no responden bien al tratamiento esas neumonitis, pero bueno, está descrito en este tipo de pacientes. A nivel cardíaco, los pacientes pueden tener compromiso pericárdico con pericarditis, con presencia de trasudado, es un líquido tipo trasudado, que responde muy bien al tratamiento con AINE, esta pericarditis. A nivel valvular también pueden tener lesiones valvulares los pacientes, no tienen tanta repercusión hemodinámica, pero sí pueden manifestarse a través de un ecocardiograma, ¿no? Pero el paciente está sintomático y a través del ecocardiograma se puede evaluar. A nivel ocular, estos pacientes es muy frecuente que tengan la queratoconjuntivitis seca, ¿sí? Que como decía una de ustedes, que forma parte del síndrome de Sjögren de causa secundaria. Eso sería una de las evoluciones frecuentes. Y otra de las cosas que también pueden tener estos pacientes son procesos de epiescleritis. Y entonces en estos pacientes el ojo se torna colorado y con dolor, ¿sí? Es muy frecuente, no es propio de la artritis reumatoidea, pero también se puede ver en otras enfermedades del colágeno. A nivel del sistema nervioso, ¿qué van a tener estos pacientes? A nivel del sistema nervioso, estos pacientes pueden tener alguna complicación por procesos vasculíticos, que es una de las complicaciones de la artritis reumatoidea. Pueden tener depósito de amiloide o pueden formar nódulos a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, la presencia de nódulos o por vasculitis o por amiloide pueden presentar cuadros convulsivos o pueden presentar procesos encefalíticos o reacciones meningias o presentarse como cuadros de ACV y ACV hemorrágico también. Eso es lo que respecta al sistema nervioso central. A nivel periférico, los pacientes, debido a esta inflamación de la sinovial, pueden presentar fenómenos de compresión nerviosa periférica, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, es una cosa muy frecuente en estos pacientes. Y otras cosas que pueden presentar a nivel cervical, como justamente se producen desgastes de los ligamentos y estas subluxaciones, entre la primera y segunda vértebra cervical puede haber como una subluxación de estas vértebras que a través de la odontoides, que como que quedara más móvil, pueda llegar a comprimir la médula espinal.
¿sí? Entonces, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, lo que a veces también se busca a través de radiografías es evaluar la distancia entre la apófisis odontoides y el cuerpo posterior del atlas. Cuanto mayor sea la distancia entre ambos, es como que puede haber mayor predisposición a comprimir la médula. Pero eso es en pacientes de larga evolución, ¿no es cierto? En eso en el momento del diagnóstico. Con respecto a nivel muscular, el paciente puede presentar debilidad y justamente debilidad y atrofia por desuso, porque al presentar dolor y al presentar inflamación y al quedarse quieto, como ustedes decían, lo que uno tiene que tratar es justamente, no en el periodo de la actividad inflamatoria, pero siempre mantener las articulaciones en movimiento para evitar la limitación, para evitar la rigidez articular. Por eso ustedes hablaban de la rehabilitación, el ejercicio y todo eso. A nivel renal, las lesiones de la artritis reumatoidea se pueden dar por los procesos de vasculitis o por las medicaciones que se utilizaban antes, como por ejemplo las sales de oro, que ya no se utilizan, o la penicilamina, generaban mucha lesión renal. Ahora no es tanta la lesión renal, salvo la de los AINE, pero no, las sales de oro ya no se utilizan. Y lo que se utiliza no genera tanta lesión renal. Igual uno tiene que controlar cómo viene la función, ¿no es cierto? La vasculitis reumatoidea es una de las complicaciones de estos pacientes con la evolución de la enfermedad. Y estas vasculitis se pueden presentar sobre todo como signos de infartos periungulares que llevan luego a la gangrena o a la presencia de úlceras a nivel de miembros inferiores. Y todo esto forma parte de la evolución, ¿sí? O sea, cuanto más tiempo de la enfermedad y por supuesto sin control, esto es un poco como el resumen de todas las cosas que se veían antes que generaban estos cuadros, ¿no? Después de años y años de evolución. Lo que yo quiero decir es que no todos los pacientes van a hacer todas estas complicaciones, por ahí no hacen ninguna, porque tienen una forma más bien leve, todo depende qué tipo de actividad tienen de artritis, porque hay formas más severas, hay formas más leves, hay pacientes que por ahí por años no tienen remisiones de la enfermedad y otros que tienen remisiones más seguidas, o sea, todo depende de cada paciente. Bien. Estos pacientes ven, por ejemplo, los nódulos que decíamos, los nódulos periféricos, ¿sí? Son varios nódulos y grandes, ¿sí? Algunos con cavitaciones, ¿sí? Fibrosis y sobre todo imágenes en panal de abeja, ¿sí? Las fibrosis las van a detectar bien en la tomografía, en estas placas de tórax, ven esas imágenes que no son claras, pero ante una tomografía de alta resolución, ven estas imágenes que dan esa sensación de celdilla de panales, esos son signos de fibrosis pulmonar. La sepiescleritis. Bien, ¿y qué le vamos a pedir a estos pacientes? Bueno, vamos a pedir la rutina de laboratorio porque en cuanto a la rutina, estos pacientes, como tienen una enfermedad crónica, probablemente tengan una anemia normocítica normocrómica, propia de las enfermedades crónicas. También pueden tener anemias microcíticas y entonces ante estos pacientes y sobre todo si están tomando AINE, una de las sospechas que tenemos que tener es que quizás estén perdiendo por algún lado, sobre todo por la agresión digestiva de estos pacientes, ¿no? La presencia de glóbulos blancos, o sea, los leucocitos, que le voy a pedir, como ustedes decían, bueno, me habla, si el paciente tiene artritis, quizás descartar que esto sea un proceso infeccioso o no, ¿sí? La presencia de plaquetas, las plaquetas pueden estar normales, pero también pueden estar aumentadas. Acuérdense que la trombocitosis
una de las causas de trombocitosis eran las enfermedades inflamatorias, así que también pueden estar elevadas las plaquetas. Por supuesto que el eritro, como todo proceso inflamatorio, va a estar elevado, sobre todo en la enfermedad activa. La proteína C reactiva también puede estar elevada, sobre todo en la enfermedad activa. Las proteínas plasmáticas pueden estar normales o aumentadas. Y lo que va a ser específico para nosotros, sobre todo, va a ser los anticuerpos anticitrulinados y el factor reumatoideo, que era lo que nosotros se pedía antes de conocer los anticuerpos anticitrulina. El factor reumatoideo es, no habla de actividad, no habla de actividad inflamatoria, no habla de actividad reciente de enfermedad. Se puede solicitar diversas reacciones, puede ser el test del látex, puede ser una prueba de Rose-Ragan. La prueba de Rose-Ragan es más específica que el test del látex. Y también puede pasar que el paciente tenga una artritis reumatoidea y el factor reumatoideo sea negativo, o sea, no siempre es positivo aún en un paciente con artritis reumatoidea. Entre un 15 a un 20% el paciente puede ser negativo para factor reumatoideo. Eso por un lado. Y por otro lado, el factor reumatoideo es positivo en otras enfermedades que no son artritis reumatoidea. Entonces tampoco nos va a poner el nombre y apellido del proceso. ¿Está? Así que no esperen tener un factor reumatoideo para poner nombre y apellido. Por otro lado, si yo tengo un factor reumatoideo positivo, no le pone el nombre de artritis reumatoidea al paciente. ¿Sí? ¿Qué otros procesos me pueden dar un factor reumatoideo positivo? Cualquier otra colágenopatía, el lupus, el Sjögren, sarcoidosis, infecciones como tuberculosis, mononucleosis, paludismo, tratamientos pacientes con neoplasias, post-quimio o post-rayos también pueden tener factor reumatoideo positivo. ¿Sí? Así que como que el factor reumatoideo es un dato más, no me pone el nombre, y un paciente con factor reumatoideo positivo no pone el nombre de artritis reumatoidea. ¿Está? Bien. El líquido sinovial también nos puede ayudar a descartar alguna cosa, pero no es típico el líquido de artritis reumatoidea. Pero sí me puede descartar, por ejemplo, las artritis infecciosas, porque ahí el líquido va a ser mucho más amarillento, lo voy a tener con mayor cantidad de glóbulos blancos, el cultivo va a ser positivo. Pero el líquido sinovial de la artritis reumatoidea no es específico, o sea, no me pone nombre y apellido de artritis reumatoidea. Bien, las manifestaciones radiológicas que yo pueda ver a nivel, hablemos de las manos, por ejemplo, van a formar parte de la evolución de la enfermedad. Es decir, todas las manifestaciones radiológicas siguen un orden. Comienza con tumefacción, continúa con osteopenia yuxtaarticular. La osteopenia yuxtaarticular ustedes lo van a ver como una imagen más transparente, más negrita si quieren, a nivel alrededor de las articulaciones. Luego sigue con el pinzamiento de la luz articular y luego comienza con las erosiones para terminar con la anquilosis y la subluxación. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con subluxación, ya pasó por todos los procesos anteriores. Si yo tengo un paciente con edema o con osteopenia, recién está empezando. A ver, recién está empezando para nosotros, pero este paciente hace un montón que está empezando adentro con su proceso inflamatorio. Porque para mí, ver osteopenia, ya estamos en la etapa tardía, ¿sí? Porque cuando yo ya veo las lesiones radiológicas, ya es una etapa tardía. Entonces, en ese paciente, cuanto antes tengo que empezar con las drogas específicas para modificar esta enfermedad. ¿Está? Por eso les vuelvo a recalcar. Cuando nosotros antes hablábamos que dentro de los diagnósticos para artritis reumatoidea
las lesiones radiológicas son diagnósticos y son criterio diagnóstico, sí, son criterios diagnósticos. Yo ya sé que la artritis reumatoidea tienen estas lesiones, pero la verdad que ya llegamos tarde, porque cuando ya tienen estas lesiones es porque las citoquinas ya están trabajando hace un montón de tiempo, ¿sí? Porque lo que yo quiero que es evitar justamente todo este tipo de destrucción óseo-cartilaginosa. Está bien, si llego en la osteopenia yuxarticular dentro de todo y continúa con buena movilidad y no tiene pinzamiento, dentro de todo no llegué tan mal. Pero si ya llego a la anquilosis, al pinzamiento, ya tiene manos rígidas y bueno, ya la verdad estoy llegando tarde, pero bueno. Entonces, en esta placa, ¿ven estas imágenes negritas? Es lo que se llama osteopenia y le dicen en banda porque ustedes ven que, o sea, estaría, si tirásemos una línea, todos los huesitos estarían comprometidos a este nivel. Esta sería toda una banda. Hay disminución de la luz articular, acá ya hay subluxación, ya están torcidas las articulaciones, acá tienen erosiones, acá está disminuida la luz articular. Esto es lo que no tendríamos que ver, ¿sí? Hay erosiones, esto es lo que ya, este paciente ya tiene daño óseo. No tengo que llegar a esto, porque esto ya no lo puedo retroceder, ya ahí quedó, ¿sí? Lo mismo en los pies. Fíjense, pérdida de la luz articular. Acá ya hay también erosiones. Fíjense, acá ya hay subluxación, más acá sobre todo, ¿no? Bien, entonces lo que se está viendo, lo que se ve últimamente, si bien estas radiografías me permiten evaluar perfectamente la destrucción, pero se vio que la resonancia magnética se puede ver dentro de las 4 semanas el comienzo de ese edema preerosivo que aparece en la sinovitis. Así que si ustedes tienen alguna sospecha de un paciente donde aparece, donde tienen sintomatología y radiológicamente no tiene nada, pueden pedirle una resonancia, a ver si en la resonancia aparece algo, sobre todo como dicen ustedes, si tienen antecedentes familiares, ¿sí? Por ejemplo, o si ustedes le habían pedido anticuerpos anticitrulina y vinieron positivos y no tienen otra cosa, pueden a través de la resonancia magnética o la ecografía articular, pueden evidenciar cambios sinoviales que por ahí todavía no aparecen en la radiología común. Bien, hay factores asociados de mal pronóstico. Entonces, cuando nosotros evaluamos a la paciente y es de sexo femenino y es una persona joven y tiene un bajo nivel socioeconómico, o bueno, ya estamos en una etapa tardía, ¿por qué? Porque bueno, y esta paciente ya tiene radiológicamente erosiones óseas, tiene la movilidad limitada de las articulaciones con una capacidad disminuida, tiene antígenos de histocompatibilidad compatibles con mayor riesgo, tiene manifestaciones extraarticulares, tiene anticuerpos anticitrulina y con una actividad inflamatoria importante, esta paciente ya tenemos que empezar con estas drogas que yo les digo que se llaman drogas modificadoras de la enfermedad, ¿sí? No puedo esperar mucho tiempo porque ya estamos tarde con estos pacientes y lo que yo quiero evitar justamente es que tengan más discapacidad. Entonces, les vuelvo a recalcar, la idea de poder realizar un diagnóstico temprano es para tratar de evitar la progresión y para tratar de evitar mayor destrucción y poder cuidar y poder elegir que este paciente tenga una buena calidad, que no tenga tanta disfunción articular, sobre todo en las manos, y más si es una persona joven, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuáles serían las drogas de primera elección en estos pacientes? La droga de primera elección, o sea, acuérdense del metotrexate. Después hablamos con la paciente si me conviene, si es una droga que me conviene elegir, porque justo recién se casó y quiere quedar embarazada y el metotrexate es una teratogénica, por ahí no me conviene el metotrexate y tengo que elegir otra. Pero bueno, no importa, ustedes piensen metotrexate.
El metotrexate, el problema es que tarda un chiquitín en empezar a actuar. Entonces, un chiquitín significa 2 semanas, 4 semanas. Entonces, generalmente, y en estos pacientes, sobre todo que tenían mal pronóstico y que ya tienen mucha sintomatología o tiene mucha actividad inflamatoria, lo ideal siempre es comenzar con una droga y el corticoide. Y el corticoide lo empiezo a dar hasta que empiece a actuar el metotrexate. Por ahí lo sigo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, para darle tiempo al metotrexate para que empiece a actuar. ¿Qué tipo de corticoide? Prednisona habitualmente. ¿Qué dosis? Entre 5 a 10 miligramos día. Todo depende de la actividad, todo depende del grado de inflamación que tenga el paciente. Pero esta es la manera con la cual uno puede comenzar un tratamiento, o en la droga que uno piensa para comenzar un tratamiento. Metotrexate y prednisona. ¿Hay otras drogas de segunda elección? Sí, hay otras drogas de segunda elección. Los antimaláricos, la sulfasalacina, la leflunomida, esos son de segunda elección. ¿Se pueden combinar? Se pueden combinar y todo va a depender de la actividad del paciente, va a depender si mejoró o no mejoró con lo primero que le di. Si no mejoró con lo primero, puedo agregar una segunda dosis y así lo voy evaluando. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes piensen que ante un paciente que tiene sintomatología donde ustedes ya pueden hacer el diagnóstico de artritis, uno tiene que pensar en este tipo de medicamento y no le voy a dar un diclofenac. No le voy a dar un diclofenac. Le puedo dar, si quieren, un diclofenac junto con el metotrexate y el corticoide por si continúa con dolor, pero no le doy diclofenac solo para tratar la artritis reumatoidea. Yo quiero que por lo menos ustedes sepan ese concepto. Cuando uno piensa en artritis reumatoide, entonces el tratamiento para iniciar sería salvo que tenga contraindicaciones, salvo que no ande con el metotrexate, salvo que, y bueno, después pensaremos en otra medicación. Pero dejemos de lado el AINE, porque el AINE no me va a parar el proceso inmunológico, no me lo va a parar. Y por ahí le calma el dolor, pero el proceso inmunológico continúa. ¿Está? Chicos, me parece que estoy sola en mi habitación. No, sí. No, sí. Estamos acá. Ay, bueno. Bien, entonces, el metotrexate. ¿Qué dosis le puedo dar? Comenzamos con una dosis de 7,5 miligramos por semana, ¿sí? Y puedo ir aumentando la dosis de acuerdo a la respuesta. La dosis máxima es de 25 miligramos por semana. ¿Está? Más o menos en 3 meses puedo lograr la mejoría de este paciente. Por eso tarda un poquitito en actuar el metotrexate. Y acuérdense que si doy metotrexate voy a tener que dar ácido fólico también en estos pacientes. ¿Cuáles son los efectos adversos del metotrexate? Y justamente produce lesiones en el hígado y produce lesión renal, así que voy a tener que evaluar la actividad hepática, voy a tener que evaluar la función renal, producen pancitopenia, por lo tanto voy a tener que pedir un hemograma, por lo menos, y aparte le voy a decir no consuma alcohol, porque si es hepatotóxico, o sea, le voy a poner 2 tóxicos al hígado, entonces no consuma alcohol, puede generar neumonitis intersticial y justamente no está indicado en las embarazadas, no está indicado en las mujeres o en el hombre incluso, ¿no? En edad de procrear porque son teratogénicos, no en el hombre. En el hombre, yo leí algo del hombre, bueno, después les digo qué pasó en el hombre, pero no estaría indicado en la mujer en edad de procrear, así que cuidado con eso. Por lo tanto, entonces, si ustedes deciden comenzar con metotrexate, ya saben qué tipo de controles le van a tener que hacer a la paciente, sobre todo al principio, por lo menos una vez por mes, controlar con un hemograma, porque quieren ver si hay disminución de alguna serie, tienen que evaluar la función hepática y tienen que evaluar la función renal. Se ha visto que el metotrexate es como que se estimula el uso del metotrexate porque fue una de las drogas que más se estudió
y se ha comprobado que con el metotrexate se logra incluso el avance de las lesiones radiológicas, ¿no? Y son los que se ha comprobado que el paciente tuvo una gran mejoría sintomática. Bueno, digamos que fue una droga que se ha estudiado bastante, el metotrexate, así que hay estudio científico que lo avala últimamente. Por eso se hace tanto hincapié en metotrexate como droga de primera elección. La sulfasalacina es droga de segunda, ¿sí? O sea, sí, bueno, no pudimos con el metotrexate porque no era la droga para esta paciente, bueno, entonces vamos a pensar en una sulfasalacina, puede ser. La sulfasalacina se da 0,5 miligramos 2 veces por día y se aumenta 0,5 miligramos por semana a una dosis máxima de 3 gramos por semana. También fíjense cuáles son los efectos adversos, ¿sí? Son hematológicos, así que tenemos que controlar con hemograma, por lo menos en los primeros meses. Otra droga de segunda línea, que es la leflunomida, la dosis 20 miligramos día, y bueno, también, fíjense, produce diarrea, rash y también es teratogénica y es carcinogénica y es hepatotóxica. Entonces, digamos que en el momento de elegir la droga, no es cualquier droga, no son drogas cómodas para trabajar. La verdad que hay que elegir bastante bien y evaluar bien al paciente que voy a dar cada droga. Por último, serían los antipalúdicos, digamos, en ese orden estarían como de elección. Primero el metotrexate, segundo la sulfa, tercero la leflu y el último los antipalúdicos. ¿Y por qué los últimos antipalúdicos? Porque en realidad se los prefiere para las formas más leves de la enfermedad, más leves de la artritis. Y de los antipalúdicos, si bien en una época se hablaba de cloroquina e hidroxicloroquina, hoy en día se prefiere la hidroxicloroquina, ¿sí? La dosis es de 400 miligramos día, no exceder los 5 miligramos kilo, y el efecto adverso de la hidroxicloroquina es la retinitis pigmentaria. Por eso estos pacientes requieren de control oftalmológico. O sea, no hay ningún paciente que pueda quedar librado al azar. Estos pacientes no son pacientes que se medican y lo vemos dentro de un año, no. Por eso son pacientes que hay que hablarles perfectamente y decirles la importancia del control, no solamente del control de su enfermedad, sino del control de los efectos adversos de la medicación que yo le estoy dando. ¿Sí? Porque tengo, fíjense, hemogramas, oftalmólogo, y aparte si le doy corticoides, si requiere del uso de corticoides, todos los efectos que generan los corticoides, y yo también tengo que ir evaluando. Bien, estas son las drogas modificadoras de la enfermedad. Luego están las drogas biológicas modificadoras de la enfermedad, que se utilizan cuando las anteriores no fueron tan efectivas. Y bueno, acá ya evidentemente son drogas mucho más fuertes, son las drogas inhibidoras de los factores de necrosis tumoral, y dentro de estas están, bueno, estas con los nombres terribles, el etanercept, el infliximab, el adalimumab, y bueno, y toda su familia, con sus efectos adversos, ¿no? Leucopenia, reactivación de la tuberculosis, desmielinización, todas tienen, digamos, algún efecto adverso. Obviamente son drogas muy caras. Bueno, no tengo experiencia en este tipo de medicamentos, tengo por ahí más con las primeras, no con estas. Pero bueno, serían las drogas que se utilizarían cuando las primeras no han tenido buenos resultados. Entonces, nuevamente, lo que quiero recalcar es esto, porque bueno, por ahí ustedes no van a ser especialistas en artritis reumatoidea, pero que tengan el concepto, ¿no? De que ante un paciente con artritis reumatoidea, lo que uno trata como médico es tratar de evitar la progresión del daño. Volvemos a decir lo mismo, ¿cómo vamos a evitar la progresión del daño? Y aplicando una medicación que tienda a suprimir toda la cascada inmunológica.
Y lo vamos a lograr con este tipo de drogas modificadoras de la enfermedad. Obviamente que no solamente estos pacientes van a tener que tener un tratamiento medicamentoso, sino que también va a ser muy importante el tratamiento kinésico, el tratamiento de rehabilitación, el ejercicio. O sea, por eso también uno habla que con respecto al bajo nivel económico, los pacientes tienen como peor pronóstico, porque para pacientes con bajos recursos es como más complicado, es más difícil acceder a todo este tipo de tratamiento, porque estas drogas no son baratas. Seguramente, hablando, por ejemplo, de un paciente que concurre al hospital, que no tiene medios para poder comprar esta medicación, seguramente el hospital le va a proveer, pero a veces el hospital no tiene medicación, entonces tiene que irse a otro hospital que tampoco tiene, entonces le dicen que vaya al servicio de asistencia social que queda en la provincia, el paciente va dando vueltas y el paciente tampoco tiene plata para viajar y el paciente por ahí tampoco puede ir porque le duele mucho y entonces finalmente se queda sin tratamiento y lo vuelve a retomar cuando se pudo mover, pero cuando se pudo mover seguramente se fue progresando su enfermedad y es una enfermedad bastante complicada, ¿no? Porque si aparte de eso le tenemos que decir que tiene que ir al kinesiólogo, que tiene que hacer ejercicios, y si encima trabaja, ¿en qué momento va a poder hacer todo eso? No es fácil. No es fácil, pero bueno, la idea es evitar esa discapacidad, evitar esa limitación en la motilidad, tratar de mantener las articulaciones movibles y útiles, ¿sí? Justamente eso lo vamos a lograr siempre y cuando podamos mantener la estructura articular conservada, sin ese daño articular que provoca esta enfermedad. A ver, acá estamos. ¿Está? Bueno, con respecto, volviendo al pacientito, quiero saber si podemos aclarar alguna cosa. Del laboratorio que ustedes le pidieron, le voy a mandar el laboratorio de la paciente, ¿sí? Compartir. Compartir. Y, a ver. Ahora les mando al laboratorio y me dicen qué piensan. ¿Qué les parece los estudios? ¿Tiene anemia? La eritro está acelerada. Sí. Tiene los antricitrulinados positivos. Sí. ¿Y la PCR? Y la PCR que acá la dan con cruces y que en realidad, bueno, a veces puede ser con numerito, pero bueno, lo dan como si fuera elevado. Por lo tanto,
bueno, después fíjense, de acuerdo a después yo le paso las diapositivas, pero de acuerdo a la clasificación, ¿cuántos puntos tendría la paciente? Para ver si podemos hacer el diagnóstico con los criterios diagnósticos. Después, cuando yo les mande las diapositivas, lo van a ver. ¿Cuál es la relación que hay con la tiroides? Que se pidió TSH, T3 y T4. Porque a veces puede dar dolores articulares. Lo mismo le pidieron la serología para hepatitis para descartar el componente viral de la artropatía. ¿Sí? Bien. ¿Pueden agregar alguna otra cosa al cuadro? ¿A los estudios? Agregar a los estudios, ¿qué cosa? Perdón, o sea, tu pregunta de si podríamos agregarle algo sería si podríamos agregar alguna serología, por ejemplo, más, ¿y eso? No. Claro. Ah. No, serología no, pero vos, ¿qué otro estudio pensaste? No, había pensado porque no estaba lo de Epstein-Barr, pero... No, tenés razón, bueno, tenés razón. No le pidieron Epstein-Barr, pero le podrían haber pedido para descartar tal cual. Tenés razón. Bien. Ahora, ¿qué les parece esta paciente? O sea, ¿con qué comenzarían a tratarla? ¿Y por qué? Y con las drogas de primera línea que Metrotexato y la prednisona. ¿Por qué? Porque ya hay signos de inflamación en las radiografías. ¿Qué signos? Y tiene los citrulinados también, que es sugestivo, digamos. Tal cual, ¿se acuerdan? En una de las diapositivas yo les había puesto factores de mal pronóstico, ¿se acuerdan? Dentro de los factores de mal pronóstico ustedes tenían edades tempranas, esta chica es joven, ¿sí? Tenían anticuerpos anticitrulinados, tenían manifestaciones extraarticulares, ella tiene ojo seco, pero bueno, tenían lesiones radiológicas y ella ya tiene osteopenia a nivel de los huesos, entonces tiene indicación de comenzar ya con este tipo de medicación, ¿está? Lo que le está en contra, que tiene 25 años, yo no sé si está casada, está en pareja, y habría que ver si esta paciente tiene ganas de quedar embarazada o no, porque entonces por ahí no elegiría metotrexato y le tendría que cambiar. ¿Está? Entonces ahí tenemos que hablar con la paciente, pero está bien, pensaste en metotrexato, pero tienen que pensar si le va el metotrexato o no le va a la paciente esta, o por lo menos decirle, mira, ninguna relación dentro de un año, hasta después mira, pero bueno, y todo eso se lo tenemos que contar, ¿no es cierto? Tratar de concientizarla de que se va a tener que cuidar por este tipo de medicación y tratar de ver si nos entendió o no nos entendió. Ustedes tienen que darse cuenta qué tipo de nivel tiene, porque por ahí te le dicen sí y nada, y por ahí dice, ay doctor, estoy embarazada a la próxima consulta. Y en ese caso, o sea, si quiere... Eso, ¿qué opción se le podría dar? ¿Sería la sulfasalacina? Y claro, o sea, cambiemos a una segunda droga, la sulfasalacina, por ejemplo. Esa es segura en embarazo, digamos, o en posible embarazo. Claro, porque la otra, la leflunomida, también es teratogénica. Entonces le daré corticoides, le haré una notita para la ginecóloga para que le dé un buen tratamiento anticonceptivo, ¿no? Como que lo pueda cumplir, va a haber que hablar. Una consulta. En caso de que te venga la siguiente consulta embarazada, ¿se puede cortar de una el metotrexato y cambiar a otro? Y sí, claro. Okay. Y sí. Por ahí tiene un periodo de adaptación de dejar la droga, entonces por eso preguntaba. No el metotrexate, que tenés que tener cuidado con el corticoide, porque si lo venía tomando un mes, te vas a tener que deshabituar. Por eso digo, o sea, vamos a tener que evaluar muy bien a quién le damos la medicación, ¿sí? Porque nosotros podemos decirle y hablarle y todo, pero bueno, y después pasa como dice Amira, nos viene a la próxima consulta y nos dice, ay doctora, estoy embarazada, por ir preocupada, porque bueno, pero y bueno, pasa eso, así es.
Sí, sí. ¿Y los Bueno, tratamientos chicos. por cuánto tiempo son o es de por vida? No, sobre todo mientras dure la etapa activa de la enfermedad en un principio, después se puede ir discontinuando y se va viendo. Sí, sí, no es de por Tiene vida. episodios de remisión la enfermedad, ¿no? ¿Es como fluctuante cual, o va es y viene. continua? ¿Cómo continúa? Si va y viene. Claro, me refiero a la clínica. Tal vez pueda hacer que la persona venga, digamos, con la clínica, con ese dolor, con esa... bueno, con la clínica que tiene la enfermedad, principalmente el dolor articular, y uno inicia un Sí. tratamiento y con el tiempo va a mejorar, pero digamos, con ese tratamiento crónico, ¿puede tener alguna remisión de la enfermedad y decir que va a Y volver por la ahí clínica, digamos? Por ahí sí, pero bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que uno piensa de que no, si por ahí viene, si vos estás con metotrexate y a pesar del metotrexate de golpe se reactiva otra vez y bueno, le agregás la sulfasalacina, suponete, ¿sí? Y después, bueno, le vas sacando y le vas poniendo, pero bueno, todo depende de cada paciente. Por ahí el paciente, bueno, hizo una vez y hace 3 años no tiene ningún brote. ¡Ah, qué bárbaro! Es así. Bueno, la próxima semana no sé qué tema voy a dar, después les digo. Pero, a ver, acá están los del grupo de Basile, ¿no? Sí, Doc, eso, tenemos que agregarlo al Sí, WhatsApp. chicos. No nos habías No mandado tienen- el número, no lo tenemos, por eso. Bien, entonces después se los mando. Entonces, hablen con Basile para cuándo les va a dar en la clase y así nos avisan porque el grupo nuestro también va a ir con Basile para la clase. ¿Listo? ¿Está bien? Ahora le digo a Basile, o les paso el teléfono de Basile. Sí, mandalo ahí al grupo y lo agregamos. Ok. Bueno, entonces yo les digo el miércoles de qué hablamos. Ya saben entonces la clase del doctor Hirschman, le dijimos el 18, ¿no? Sí. Bien, ¿para todos se los pasaron a todos? Sí. Ok. Bueno, después les paso la clase del doctor Ibarra, que no sé cuándo va a ser todavía, de nefro, así que después se las paso. ¿Está? Ok. Y después les paso el grupo ahora armo los grupos del práctico. Buenísimo. Y se las paso. Muchas Listo, gracias. chicos. Gracias. Bueno, gracias, Doc. No, buen fin de semana. Chao, hasta Buen fin luego. de...